Bueno, Gerardo Martínez en La Matanza hoy con el proyecto Pampa 2030. Específicamente, si hablamos del proyecto Pampa 2030, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una agenda de desarrollo sustentable, la Agenda 2030, que se propuso de Naciones Unidas hace casi 6 años. A partir de ahí, cada una de las naciones tiene que desarrollar la agenda en la aplicación tanto de políticas nacionales como de políticas territoriales. Desde el campo sindical nos comprometimos a tener una participación integral, con un protagonismo en base a los intereses que representamos, porque los dirigentes sindicales somos la voz de la demanda, de las trabajadoras y de los trabajadores, y a su vez articulamos una relación con la sociedad civil. Es decir, hoy el sindicalismo asume una corresponsabilidad, digamos, social también, no solamente la de defender los derechos particulares, colectivos o grupales, digamos, o personales en los lugares de trabajo, sino que entendemos que debemos ser una voz latente en la definición del país que necesitamos para tener desarrollo, para tener producción y para tener trabajo. Teniendo en cuenta los niveles de inflación que hay en Argentina, teniendo en cuenta el nivel de pobreza que hay en Argentina, tenemos que hacer algo, no nos quedarnos con los brazos cruzados, y por lo tanto desde Pampa desarrollamos un programa de monitoreo que lo aplicamos a nivel nacional y en cada provincia y en cada municipio. En esta oportunidad fuimos invitados por la Confederación General del Trabajo de aquí de La Matanza a trazar ese camino sobre la información que nosotros contamos. Ha habido 2 jornadas de trabajo con los compañeros, los mandos medios, con los activistas, los militantes, como para provocar y promover, por un lado, la participación, la formación y el conocimiento de nuestras estructuras, a fin de que seamos activos partícipes en el debate que se tiene que dar con el municipio, en este caso de La Matanza. Es decir, nosotros lo que proponemos, que aquellos que gobiernan tienen que entender y comprender que tienen una gran responsabilidad para que el desarrollo, la Agenda 2030 de desarrollo sustentable, se pueda aplicar en los hechos, en las realidades que tienen que ver con la vecina, con el vecino, con la sociedad en su conjunto y con los trabajadores y los trabajadores. Martínez, ¿cómo está viendo la situación actual, en particular el rol del movimiento obrero? Algunos sectores acusan que no reacciona ante lo que ha pasado con la vicepresidenta. Y además, ¿qué opina de la CGT de La Matanza recién constituida? Bueno, nosotros de por sí rechazamos, repudiamos el intento magnicidio que se dio a nuestra vicepresidenta. Nosotros respetamos el orden institucional y respetamos las instancias que marca nuestra Constitución, donde las distintas fuentes que hacen a la Constitución tendrán, como en el caso del Poder Judicial, la responsabilidad de investigar y esclarecer toda esta situación. Lo que nosotros proponemos es tener una acción concreta en la defensa de los intereses y de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, en un momento donde tenemos casi alrededor de 12 millones de familias que están viviendo expuestos a la pobreza. Esto es algo inédito en Argentina, por lo tanto nosotros decimos que el acuerdo y la concertación política tiene que ser un trazado para repotenciar los resultados en el orden de producción e inversión para resolver estos problemas. El sindicalismo tiene una agenda de trabajo, está en un proceso de organización y normalización en todas las jurisdicciones. Y vuelvo a reiterar, nosotros esperamos de la política, en un sistema democrático, que la política, más allá de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar y de aquellos que tienen la responsabilidad de ser opositores, entiendan y comprendan que necesitamos política de Estado para resolver los problemas estructurales que tenemos en nuestro país. ¿La nueva CGT, qué opinas? No, la nueva CGT tiene una agenda, 70 gremios, es una demostración de unidad, una demostración integral de lo que es el diálogo interactivo entre las distintas fuerzas sindicales, los líderes sindicales. Nosotros somos una CGT que acepta la diversidad, la pluralidad, que no nos sentimos como los dueños de la verdad.
entendemos y comprendemos que puede haber ante una acción táctica o estratégica distintas posturas, y después el consenso indudablemente va a ser el camino para trazar en función de las acciones que lleve adelante esta regional de CGT. Quizás me estoy metiendo en algo muy local, pero me parece que un poco esta es la idea que tenemos aquellos que nos toca estar en el Consejo Directivo Nacional de la CGT para el trazado de las acciones que llevan a distintas regionales. Gerardo, ¿qué opinas sobre el llamado del presidente de la Nación al diálogo a todos los sectores? Bueno, es un hecho fundamental, es un hecho trascendente. Hablar del diálogo, hablar de la concertación es el camino que nos mostró Perón allá cuando vino en su regreso, cuando habló del gran acuerdo nacional, que sin poner en tela de juicio las acciones que hacen a la definición político-partidaria que cada fuerza política pueda tener, es la necesidad de lograr concertación ante los problemas estructurales que tiene Argentina. Es muy difícil pensar, y lo decimos los trabajadores, que una fuerza política en la soledad pueda tener la capacidad para resolver los graves problemas estructurales que tiene la Argentina. Es muy difícil. Como nosotros somos pragmáticos, entendemos de que la única manera para resolver esos problemas es que la política haga docencia de lo que significa el diálogo, no solamente en las palabras, sino en los hechos. Lo que necesitamos es concertación política para tener política de Estado y trazar leyes que nos permitan resolver los problemas estructurales y que perduren más allá del tiempo que tiene una administración política en la gobernanza del país. Bueno, Victoria Tolosa, vas también acompañando al movimiento obrero con este proyecto Pampa 2030 y el aporte, ¿no?, desde la Cámara, en este caso desde tu lugar. La verdad que para nosotros es sumamente importante. Pampa no solamente es una plataforma que monitorea y colabora en el cumplimiento de la Agenda 2030, sino que justamente para seguir construyendo esta Argentina basada en una estructura en donde la impresión de derechos esté permanentemente en la agenda política desde el Parlamento, la agenda política desde los ejecutivos, la agenda política desde los sindicatos, de los movimientos sociales y de toda la comunidad. Es necesario este seminario que se organice, que tiene ahora en un ratito el cierre, donde buscamos justamente poner también en palabras, como decimos nosotros, la construcción de la Argentina desde el 10 de diciembre del 2019. En un mundo que está convulsionado, en donde se han agravado las asimetrías que ya tenía la Argentina, los niveles de desigualdad, la riqueza se ha concentrado en pleno periodo de la pandemia y la pospandemia en el mundo. La Argentina no está fuera de eso, pero claramente la Agenda 2030 nos permite volver a revisar qué sendero estamos trazando con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, qué diálogo tenemos junto al movimiento obrero para ir justamente mejorando. A veces pasan de largo situaciones muy importantes. La Argentina se comprometió con aquel convenio de la OIT del 190 y garantizó en la estructura laboral de este país los lugares de trabajo libres de violencia y de acoso laboral. Es un país avanzado en materia de derechos gracias también a un movimiento obrero y un sindicalismo que tiene una agenda con mucha responsabilidad social fundamentalmente y el empuje constante para generar obviamente algo que fue la premisa 1 del presidente de la Nación, recuperar salarios para darle a la economía argentina la posibilidad de volver a tener un salario digno que genere claramente condiciones de compra de bienes y servicios que desarrolla todo el entramado PYME, industrial y de servicios de este país. Creo que este es el camino y en el marco, por supuesto, de lo que nos pasa, pues estamos en una sociedad que está sumamente convulsionada por el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, que tengamos la posibilidad de instalar la necesidad de volver a llamar a todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la sociedad a una nueva concertación de diálogo, de paz social. No hay posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de dejar atrás la pobreza con una Argentina que toma el clima de violencia, lo naturaliza y lo expande desde los medios de comunicación, desde el Poder Judicial y desde sectores de la oposición. A todos ellos, fraternidad, comunión para poder entender cuál es la estructura que queremos sostener. Podemos tener diferentes ideas, pero acá hay hombres y mujeres que creemos en el capital y en el trabajo y en el rol del Estado para regular esas relaciones tan complejas en una Argentina con profundas desigualdades. Victoria, hoy es un día muy especial porque se cumple un nuevo aniversario de la ley Evita, que las mujeres pudieron tener derecho a voto por primera vez, ¿no? Sí, la verdad que es un día, cada 23 de septiembre nos ponemos obviamente con piel de gallina por la promulgación de una ley que nos dio los derechos civiles y políticos a las mujeres en este país. Me gusta reflejar siempre esta fecha de las primeras 26 diputadas nacionales
que juraron en abril del 52, que convivieron con Evita en la lucha de esa conquista, que se sentaron en esas bancas, que tuvieron por primera voz en el Parlamento Nacional y que también fueron olvidadas por la historia porque luego vino el golpe del 55, la etapa violenta de la Argentina que tantas veces se repite como tragedia en este país y que hizo que muchas de ellas además cumplieran con la cárcel el final de su mandato. 70 años después seguimos obviamente instando a una Argentina que cada vez que se asuma el clima de violencia pueda señalarlo, pueda repudiarlo, pueda volver a construir un diálogo necesario, porque toda aquella historia de la Argentina de violencias, de bombas, de proscripción, de dictadura cívico-militar, nos ha hecho un daño profundamente en nuestro pueblo. Por eso volvemos a tomar la voz de Evita, a seguir trabajando por el sendero de los derechos y fundamentalmente honrando a aquellas 26 legisladoras nacionales que hicieron patria y construyeron la voz en el Parlamento de la Argentina, siendo uno de los parlamentos de toda América Latina que lograba en el 52 el 30% de su participación femenina. Imagínense si cuando algunos nos dicen que si el peronismo gobierna, esto es un caos en el país, imagínense si el peronismo hubiese sostenido las banderas de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política durante mucho tiempo. Y esto no es una alternancia de gobiernos, esto es tener claro cuál es la estructura que tiene que tener este país para garantizar a 47 millones de argentinos una vida digna. Hace pocos días la vicegobernadora presidió una reunión donde las mujeres peronistas de La Matanza dijeron: Cristina Presidente 2023. ¿Qué opina? Sí, fue en el encuentro en Lomas que estuvimos compartiendo Claro. escenario. Estamos trabajando para la agenda de CEPAL en la Argentina. Argentina en noviembre es el país anfitrión de la 15ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe. Es un honor ser parte de un recibimiento de toda la región latinoamericana para trabajar las desigualdades, las brechas de desigualdades que tiene el colectivo femenino en este país, y que claramente ese espacio en Lomas, con la tercera y la octava en un plenario de más de 5.000 compañeras, hubo un grito unánime de, por supuesto, la defensa de Cristina, el repudio del intento de magnicidio, exhortar a la justicia que investigue las últimas, por supuesto, consecuencias de ese tremendo atentado y, por supuesto, el grito unánime de Cristina Presidenta, que coronó un acto maravilloso. Pero como siempre decimos, Cristina obviamente es la que tiene esa decisión en su corazón, el pueblo la ama, la defiende y la valora, y bueno, acabamos de escuchar un enorme alegato que la muestra una vez más a la altura del apego a las normas y al Estado de Derecho en este país.